vamos a conocer uno por uno cuáles son los derechos humanos contenidos en la Constitución, en la Convención. Estoy diciendo mucho Constitución en esta Convención, que ustedes sepan que hablo siempre de la Convención, no estamos hablando de la Convención. ¿Cuáles son los derechos humanos, decíamos, y cuáles son las respectivas obligaciones que el Estado tiene respecto a sus derechos humanos? ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento a la implementación de la Convención? ¿Por qué es importante la participación y la inclusión de las personas con discapacidad en la implementación de la Convención Internacional? Y finalmente, después del almuerzo, vamos a cerrar esta sesión viendo qué podemos hacer para la implementación de la Convención. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros desde su respectivo lugar? ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué pueden hacer las organizaciones de personas con discapacidad? ¿Qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil, no necesariamente de o para personas con discapacidad? ¿Qué puede hacer el CONADE, el Defensor del Pueblo? ¿Y qué puede hacer el Estado? En un principio que hemos pensado, como les decía, tenemos una sesión con ustedes y otra sesión con los funcionarios públicos. Entonces habíamos pensado, vamos a enseñar a la sociedad civil qué puede hacer ella, qué puede hacer la sociedad civil, y a los funcionarios públicos qué puede hacer el Estado. Pero luego pensamos, es bueno que la sociedad civil sepa qué tiene y qué puede hacer el Estado, y que el Estado sepa qué tiene y qué puede hacer la sociedad civil, ¿no? Entonces les vamos a dar una visión global sobre lo que cada uno puede hacer, incluyendo a nosotros, incluyendo a las Naciones Unidas. Vamos a ver cuáles son los antecedentes, lo que ha pasado antes de que la Convención de Personas con Discapacidad fuese aprobada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Carta de Derechos Humanos? Está comprobada por la Declaración, por el Pacto Internacional de Derechos Humanos, de Derechos Civiles y Políticos, y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 2, común a esos últimos dos instrumentos de los pactos internacionales, dice que los Estados tienen que garantizar los derechos humanos sin discriminación, o sea, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Esa referencia a cualquier otra condición social abarca la protección contra la discriminación por razón de discapacidad. Acuérdense que esos dos pactos internacionales son de 1966. En aquel entonces, el tema de la discapacidad no tenía un perfil muy elevado en el debate internacional. Por eso no se consideró incluirlo específicamente. Pero hay algunos de los tratados más recientes, como por ejemplo la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, o la Convención, la CEDAW, la Convención para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, sí contienen disposiciones específicas para proteger contra la discriminación por razones de discapacidad. Por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño reconoce la necesidad de proteger el derecho de los niños con discapacidad a disfrutar de una vida plena y decente. En un artículo específico de la Convención. Pero la Convención de Derechos del Niño claramente es más reciente que los dos pactos internacionales. Existen también instrumentos regionales. Por ejemplo, en 1999 se aprobó la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y hay instrumentos internacionales específicos para personas con discapacidad que se han venido aprobando a lo largo de los años. En 1975 se aprobó la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 82 se aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Y 11 años después, en 93, se aprobaron las normas uniformes sobre la igualdad de las personas con discapacidad.
Pero, ¿cuál era el problema con esos tres instrumentos? Uno pensaría, qué bien que existan instrumentos para personas con discapacidad. Y eso es cierto. Pero, ¿cuál era el problema con los instrumentos? Que no eran y no son jurídicamente vinculantes para los estados. Son un poco parecidos a lo que decíamos para la Declaración Universal de Derechos Humanos. Son declaraciones de principios. Pero estos instrumentos no establecen ningún mecanismo que obligue a los estados a cumplir con los principios que están ahí. Sí. Otra diferencia de esos instrumentos de la convención es el único instrumento donde los protagonistas de las personas con discapacidad. Exactamente. Y vamos a llegar a eso. Esos instrumentos fueron de alguna manera impuestos. O sea, las personas con discapacidad no tuvieron un rol preponderante en la definición de los instrumentos. Lo mismo, en cambio, no ha pasado con la convención. La convención fue impulsada por las organizaciones de personas con discapacidad a nivel mundial y fue el resultado de esa participación. Ninguna otra convención o instituciones internacionales ha tenido ese respaldo de los titulares de derecho como la Convención de Derechos Humanos. Muchas gracias, Mariana, por esa aporte. Entonces, si teníamos esos instrumentos, ¿por qué necesitamos una convención? Una convención específica. Por dos razones principales. En primer lugar, para reafirmar los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar su participación en la sociedad de manera plena y efectiva, como sujetos de derechos y no como objetos de derechos. En segundo lugar, era necesaria una convención para abordar de manera más global los problemas que enfrentaban las personas con discapacidad y para proteger y promover de manera mejor sus derechos a través justamente de un instrumento jurídicamente vinculante. Lo que teníamos antes no era suficiente porque no había mecanismos que obligaran a los estados a cumplir con los derechos. Ahora esos mecanismos los tenemos gracias a la convención del protocolo y solamente se trata de poderlos aplicar. ¿Pero qué es la convención? ¿Qué significa convención? La convención es un tratado de derechos humanos, o sea, un acuerdo internacional firmado por los estados, en el cual se establecen una serie de derechos humanos y las correspondientes obligaciones del Estado. De nada nos sirve establecer los derechos humanos si no establecemos las obligaciones para el Estado de cumplir y de hacer valer los derechos. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Otra vez volvemos al tema de la dignidad. Todo lo que se refiere a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene que ver con la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona con discapacidad no es diferente de la dignidad de la persona sin discapacidad. Entonces, ¿por qué es importante tener una convención de los derechos de las personas con discapacidad? En primer lugar, porque la convención aclara, una vez y para siempre, cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Que no son derechos diferentes de los derechos de las personas. Sin embargo, la convención ayuda a aclarar cómo se aplican los derechos, cómo los derechos humanos se aplican de manera específica a las personas con discapacidad. De la misma manera, establece obligaciones para el Estado de respetar esos derechos. Reconoce que la discapacidad es una construcción social y que es necesario eliminar las barreras que impiden la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad al desarrollo de la vida social y cultural de su propia comunidad. La Convención promueve un desarrollo inclusivo y accesible. Se dice que la Convención no es solamente un instrumento internacional, sino que de derechos humanos, sino que es también un instrumento
Internacional del Desarrollo, porque se propone de romper ese círculo vicioso entre pobreza y discapacidad que hemos visto. Finalmente, como les decía, el hecho de tener una convención permite tener una supervisión nacional e internacional de la observancia de estos derechos. No todos los sectores tienen, como les decía, la ventaja de contar con una convención y con unos instrumentos internacionalmente establecidos y reconocidos por los estados, entre ellos el Estado de Honduras, para la supervisión de la observancia de los derechos. Quise volver a poner en esta sesión la lámina que se refiere a los principios de la Convención. ¿Qué son los principios del enfoque de derechos humanos que hemos visto antes? El respeto de la dignidad, la no discriminación, la participación e inclusión de las personas con discapacidad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a la evolución y al desarrollo de los niños y niñas con discapacidad. Existen casos, como ustedes bien saben, de doble o hasta triple discriminación. Las mujeres con discapacidad enfrentan discriminación por ser mujeres y por ser personas con discapacidad. Los niños y niñas con discapacidad, igualmente. Y es por eso que la Convención establece entonces principios y artículos específicos para las mujeres, para los niños, en aras de evitar esa doble y triple discriminación. ¿Cuáles son los derechos humanos de la Convención? Les decía que la Convención no establece nuevos derechos. La Convención se limita a explicar cómo los derechos humanos se refieren de manera específica a las personas con discapacidad. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, que es un derecho humano. Todas las personas tienen derecho a la vida, las personas con discapacidad de igual manera. El derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley. El derecho a la libertad y a la seguridad de la persona. El derecho a la protección contra la tortura, contra la explotación, contra la violencia. La protección de la integridad personal de las personas con discapacidad. La libertad de desplazamiento y de nacionalidad. El derecho a vivir de forma independiente, de ser incluidos en la comunidad. Esos derechos son derechos humanos de todos, no solamente de las personas con discapacidad. Lo que pasa es que la libertad de nacionalidad y de desplazamiento para las personas con discapacidad implica que sea necesario adoptar medidas adicionales. O el derecho al igual reconocimiento de la persona ante la ley. Toda persona tiene derecho. Las personas con discapacidad psicosociales enfrentan mayores dificultades a verse reconocidas como personas ante la ley. Entonces lo que dice la Convención es que hay que tomar en cuenta esta situación específica para garantizar que las personas con discapacidad disfruten de igual manera de esos derechos. Otros derechos contenidos en la Constitución son la libertad de expresión y de opinión y de acceso a la información. Claramente, toda persona tiene derecho a acceso a la información, pero las personas con discapacidad tienen derecho a tener acceso a la información de manera accesible. Esto no es un derecho nuevo, es un aspecto adicional del derecho de acceso a la información. El respeto de la privacidad, muy relevante. El respeto del hogar de la familia. Y pasamos luego a los derechos que hemos definido, derechos prestacionales en la primera sesión. Derecho a la educación, derecho a la salud, trabajo y empleo, nivel de vida adecuado y protección social, participación a la vida política y pública y participación a la vida cultural, a las actividades recreativas, al esparcimiento y el deporte. Igual, no son derechos especiales, son derechos que son derechos humanos que llegan para toda persona. Pero garantizar el acceso a la salud universal para personas con discapacidad implica una serie de medidas adicionales. Y el Estado
está obligado a estas prestaciones. El Estado no puede decidir de dar o no dar esas prestaciones dependiendo de su bondad o de su actitud de beneficencia. Es una responsabilidad internacional del Estado. En general, entonces, la Convención no establece nuevos derechos, pero ayuda a aclarar cómo la aplicación de los derechos existentes se aplican a situaciones concretas que viven diariamente las personas con discapacidad. Vamos a ver un par de ejemplos para ver si me doy a entender bien, así como quiero. Hablamos, por ejemplo, de libertad de opinión y expresión, ¿no? Y derecho al acceso a la información por parte de las personas con discapacidad. Para garantizar ese derecho, se puede, por ejemplo, facilitar la información de manera oportuna y sin costo adicional en formatos accesibles con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Aquí los compañeros se ríen. Pero ese es el tema, obligar a las personas con discapacidad a enfrentar costos adicionales para tener acceso a servicios que las personas sin discapacidad, a los cuales no tienen acceso sin costo adicional, es una forma de discriminación. Es algo que está expresamente prohibido por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es uno de los ejes en los cuales se tiene que trabajar. Otro ejemplo, respecto al mismo derecho, aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos de comunicación accesibles a sus relaciones oficiales. No facilitar la utilización de esos sistemas significa limitar los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, teníamos una pregunta anteriormente que se refería a los ajustes razonables. Hay un tema que se refiere a la progresividad de los derechos. Claramente, no se puede pasar de una situación en la cual los derechos de las personas con discapacidad, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la posibilidad de facilitar información en formatos accesibles sin costos, actualmente no es una realidad en Honduras, ¿es cierto? Entonces no podemos pensar... Ni aún con costos. Exactamente. Entonces no podemos pensar que si hoy enfrentamos esta realidad, al día de mañana tengamos eso resuelto. Eso va a ser un proceso. Los derechos humanos, ese tipo de derechos sobre todo, van a realizarse de manera progresiva, un paso a la vez. Pero eso no significa que nosotros no tenemos que recordar al Estado cuáles son sus responsabilidades. Y entonces, empezar a trabajar desde ya para llegar a garantizar esos derechos. Quizás no mañana, quizás no pasado mañana. Pero si nunca empezamos, nunca llegaremos. Otro ejemplo, pensando por ejemplo al derecho a un nivel de vida adecuado y a la protección social. Las personas con discapacidad necesitan tener acceso a servicios y dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender a las necesidades relacionadas con la discapacidad. Y las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho al acceso a la asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados. Igual, eso no pasa, eso no está pasando. Pero eso no significa que el Estado no tiene una responsabilidad en ese sentido y que no exista un derecho en ese sentido. Y entonces, lo que podemos hacer es exigir ese derecho
porque está contenido en la Constitución que el Estado de Honduras ha ratificado, ha firmado y documentado, y que se ha vuelto parte del sistema jurídico nacional. Hemos visto cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, pero también hemos dicho que a los derechos corresponden obligaciones. ¿Quién tiene esas obligaciones? Entonces, con los derechos humanos en general y con los derechos de las personas con discapacidad en especial. En primer lugar, el Estado. La teoría de los derechos humanos establece que frente a derechos humanos, el portador de responsabilidades principal, único, diría, es el Estado. ¿Quién tiene que garantizar el derecho a la salud de la persona con discapacidad? El Estado. El derecho a la educación. Sin embargo, si bien la responsabilidad jurídica es siempre del Estado, existen algunos actores que por su propia situación, por su propio trabajo, por su propia relación con el Estado, pueden contar con responsabilidades específicas respecto a algunos derechos específicos, ¿no? Pensamos, por ejemplo, El ministro de Educación. pero el ministro de Educación no es la persona, es el Estado. Es una persona en cuanto representante del Estado, en cuanto agente del Estado. El ministro actúa, es el brazo, digamos, del Estado. No actúa con... Exactamente. ¿Cómo es que se llama el ministro de Educación? Escoto, exactamente. Él no actúa como señor Escoto. Él actúa como ministro de Educación del gobierno de Honduras. Entonces, la responsabilidad es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad personal. En caso de violación del derecho a la educación, el sistema jurídico internacional tiene facultad de castigar, digamos, aunque no es el término más adecuado, al Estado de Honduras, como Estado de Honduras, no al señor Escoto como señor Escoto. El castigo, la responsabilidad es del Estado de Honduras a través del señor ministro, pero no es del señor ministro como tal. Cuando mañana, el día de mañana, haya un cambio de gobierno y haya un cambio de ministro, el señor Escoto no se lleva su responsabilidad, la deja al ministro. Pero, por ejemplo, el sector privado, según la convención, tiene alguna responsabilidad colateral respecto al Estado. Por ejemplo, en tema de... Pensamos simplemente en el derecho al trabajo, ¿no? Claramente es el Estado que tiene que garantizar el acceso al trabajo. Pero si el sistema privado, el sector privado, no facilita la integración de las personas con discapacidad en la población trabajadora, de poco sirve que el Estado tome todas las medidas legales. El responsable final siempre va a ser el Estado, porque el Estado debe garantizar los derechos de sus ciudadanos. Pero para hacer eso, puede apoyarse en el sector privado, debe apoyarse en el sector privado, y el sector privado puede tener en esos derechos específicos una responsabilidad específica. Los profesionales de salud, por ejemplo. Si una persona con discapacidad no puede tener acceso a los servicios de salud porque el médico, el personal médico que lo atiende, no está capacitado y no puede comunicar la información que le quiere dar en un formato accesible, la responsabilidad última sigue siendo el Estado, porque el Estado tiene que organizar el sistema de salud. Pero el personal de salud también tiene una responsabilidad accesoria de capacitarse y de hacer lo posible para facilitar el disfrute del derechos humanos de las personas con discapacidad. Igual, la responsabilidad no es una responsabilidad personal, se trata siempre de una responsabilidad del Estado, pero esas personas actúan en representación del Estado. Los maestros, por ejemplo, cualificados para promover una educación inclusiva.
El Estado puede establecer un mecanismo perfecto de educación inclusiva, pero si luego faltan las personas, los maestros, que son encargados de eso, de poco nos sirve. Igual, no se puede exigir, no se puede acusar a los maestros de estar violentando los derechos humanos, el Estado los violenta. Pero ellos tienen su propia responsabilidad en facilitar el disfrute de los derechos humanos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las tres obligaciones del Estado? Es decir, la de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. ¿Cómo se traducen esto? ¿Cómo se aplican esas responsabilidades de manera específica con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? La obligación de respetar significa que el Estado tiene que evitar de realizar cualquier acto que sea incompatible con la Convención. En primer lugar, el Estado no tiene que hacer nada que vaya en contra de los principios de la Convención. El Estado tiene que proteger los derechos humanos. Entonces tiene que adoptar medidas para eliminar la discriminación en el sector privado. Tiene que prevenir que terceros contribuyan a la violación de los derechos humanos de personas con discapacidad. Si una persona no puede tener acceso a servicios de salud porque un hospital privado se rehúsa a atenderlo, el Estado es responsable porque no está haciendo nada para proteger ese derecho y no está exigiendo al hospital privado de no discriminar contra las personas con discapacidad. Y finalmente, la responsabilidad de realizar implica que el Estado tiene que aprobar una legislación nacional que sea compatible con la Convención y adoptar medidas para lograr, lo que mencionábamos antes, la realización o el ejercicio progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. El acceso al derecho a la salud y a la educación implica que el Estado provea servicios, no solamente que se limite, que no intervenga, más bien que sí intervenga para crear las condiciones para eso. Esta es la tercera responsabilidad del Estado, realizar los derechos humanos. Esas tres que hemos visto son las obligaciones generales. Luego hay obligaciones específicas. Armonizar las leyes y las políticas nacionales al contenido de la Convención, por ejemplo. ¿Cómo estamos en Honduras con respecto a eso? No tan bien, ¿verdad? La ley nacional hondureña anterior a la Convención. Y ha habido varios cambios después que todos conocemos, ¿verdad? Recopilar datos confiables y proporcionar financiación adecuada para aplicar leyes y políticas. Vimos este porcentaje muy bajo de personas con discapacidad, como decíamos antes. Entonces, ¿tiene el Estado datos confiables? No, no los tiene. Entonces, ¿cómo puede garantizar los derechos de las personas con discapacidad si no sabemos ni siquiera de cuántas personas estamos hablando? Esa entonces es una obligación específica del Estado. Hacer accesibles bienes y servicios, otra vez. No se trata solamente de rampas. Cuando uno habla de accesibilidad, piensa solamente en las rampas, pero no se trata solamente de accesibilidad física. No se trata solamente de eso. Se trata de acceso, por ejemplo, al tema de comunicación que mencionábamos antes. De que el derecho de acceso a la información sea garantizado en formatos accesibles. Promover la toma de conciencia de los derechos de las personas con discapacidad. Hay entes en el gobierno que están encargados de eso, pero a veces no cuentan con los recursos para hacer ese trabajo. Relacionado con el acceso a los servicios, lo que decíamos antes. Si tenemos un sistema de educación inclusiva, pero luego el Estado no capacita a los profesores, a los maestros, para implementarlo, nos quedamos cortos. O los profesionales de salud. Y fomentar la capacidad de los agentes estatales para que cumplan sus obligaciones, por un lado, y fomentar las capacidades de los titulares de derechos para que reclamen su propio derecho. Eso también es una responsabilidad estatal. Como decíamos, la Convención establece algunos mecanismos de seguimiento. Sí, me falta un poquito más, le voy a pedir un poco más de paciencia. No calcula bien los tiempos acá.
Antes que nada, la convención establece la obligación de establecer un organismo gubernamental encargado de las cuestiones relativas a la aplicación. ¿Quién sería a nivel del gobierno el ente encargado de aplicar la Convención en Honduras? Exactamente. Y eso no es así porque el Estado dice, hagamos esto, organicemos. Es una responsabilidad específica que va más allá de decir, es la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social que tiene que hacer esto. La responsabilidad significa que el Estado tiene que decir, es la Secretaría, y que tiene que dotar a la Secretaría de los recursos. Un mecanismo de coordinación gubernamental para facilitar la adopción de medidas en los diferentes sectores. La Secretaría de Desarrollo Social tiene la responsabilidad a través de la Dirección de Discapacidad, estamos ciertos, estamos de acuerdo, pero, por ejemplo, todas las intervenciones en materia de educación son responsabilidad de la Secretaría de Educación. Su dirección. Claramente. En salud pasa lo mismo. Las intervenciones de salud no pueden venir de la Secretaría de Desarrollo Social, van a venir de la Secretaría de Salud. Entonces se necesita un mecanismo de coordinación gubernamental para facilitar la adopción de esas medidas. Yo recuerdo que la dirección, la DIGEDEP, ahora no creo que se llame así, no sé bien, la DIGEDEP sí tenía un mecanismo de coordinación. Desconozco si ahora hay este mecanismo de coordinación. No lo hay, ¿verdad? Pero esta también es una obligación específica que la Convención establece. Y finalmente, la Convención tiene que establecer un organismo independiente para promover, proteger y supervisar la observancia de la Convención. ¿A quién creen que tocaría ese rol? La CEDIS tiene una subsecretaría que maneja políticas públicas, control de manejo de políticas públicas. Pero estamos hablando de supervisión. Si la CEDIS es responsable de la implementación, ¿quién tiene que ser encargado de la supervisión? Derechos humanos. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos. U otro organismo independiente, pero a falta de un organismo específico, el defensor del pueblo, como defensor del pueblo, tiene que asumir ese rol. Y el Estado tiene que poner el CONADE, o el defensor del pueblo, en condición de poder ejercer ese rol. Y igual nos referimos a las capacidades, a los recursos humanos, técnicos y financieros que el CONADE tiene. El CONADE no es responsable, el CONADE no es parte del Estado. El CONADE supervisa al Estado. Esa obligación es una obligación del Estado. El Estado está obligado a hacer que el CONADE tenga las capacidades para promover, proteger y supervisar la implementación de la Convención. Además de los mecanismos nacionales de seguimiento, hay mecanismos internacionales también de seguimiento. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un órgano independiente compuesto por 18 miembros que se reúnen periódicamente en Ginebra y cuyas funciones primarias son revisar los informes sobre la aplicación de la Convención presentados tanto por el Estado como por la sociedad civil. Me imagino que muchos de ustedes hayan participado, o espero que muchos de ustedes hayan participado en los procesos de elaboración de los informes que han tenido en los últimos 2 años en Honduras. El Estado presentó su informe y las organizaciones, las federaciones han presentado sus informes. Otra de las funciones del comité es emprender un diálogo constructivo con los estados para reforzar la implementación de la Convención. Esto pasa a través de la revisión de esos informes. Una vez que el comité recibe el informe, se hace una idea de cuál es la situación de los diferentes países y entonces dialoga con el gobierno a través de recomendaciones y observaciones, sugiriendo medidas a implementar para mejorar la implementación de la Convención a nivel nacional. Y finalmente,
el comité puede recibir quejas y realizar investigaciones sobre violaciones graves y sistemáticas de la Convención. Y esta facultad del comité depende del protocolo facultativo a la Convención. El hecho de que Honduras sea parte del protocolo facultativo significa que el comité puede recibir quejas de violaciones de derechos humanos a personas con discapacidad que ocurren en Honduras, y significa que el comité puede investigar sobre violaciones graves y sistemáticas de los derechos de las personas con discapacidad que ocurren en Honduras. ¿Se dan cuenta del poder que tiene el comité? Y es un poder que Honduras ha aceptado, ha reconocido. Y entonces, todos ustedes tienen un instrumento internacional, un mecanismo de protección de seguimiento internacional que necesariamente tienen. En la sesión de la tarde vamos a ver cómo se hace. No es muy fácil. Tampoco es muy complicado, pero hay un proceso que seguir, ¿no? Y lo vamos a ver en detalle en la tarde. El otro mecanismo internacional es la Conferencia de los Estados Partes, que se realiza todos los años, ahí por septiembre, en Nueva York. No cada 2 años o cada año, dependiendo un poco de varios factores, y en los cuales representantes de todos los estados se reúnen para debatir sobre las mejores maneras y las lecciones aprendidas de la implementación de la convención en los demás países. ¿Quién representaría aquí? Mire, creo que este año no fue nadie para Honduras, pero el año pasado, lo que pasa es que ustedes saben que en Honduras tenían ustedes tanto la dirección de discapacidad como un ministro asesor de discapacidad hasta el gobierno anterior. Sí. Entonces, recuerdo que, por ejemplo, en 2013, ¿sí? Sí, ahí sí estuvo participando el ministro asesor. Sí, ya fue maravilloso. Eso no. Ustedes han hecho sus valoraciones sobre su participación. No es mi responsabilidad. Pero sí hay mecanismos establecidos, ¿no? ¿Verdad? Y es un mecanismo también que se tiene que aprovechar. Pasamos un poco a ver el tema de la participación e inclusión de las personas con discapacidad y de sus organizaciones. Como bien dice Dayana, las personas con discapacidad tuvieron un rol, las organizaciones tuvieron un rol preponderante en la firma de la convención, en la aprobación de la convención, en todo el proceso. Y también tienen un rol a nivel nacional para incidir en la adopción de decisiones que se refieren a la implementación de la Convención de Derechos con Discapacidad. Eso significa que los tomadores de decisiones sobre los derechos de las personas con discapacidad deben tener en cuenta las propuestas y las ideas que las personas con discapacidad presenten de manera individual o a través de sus propias organizaciones. De nada sirve hablar de la participación de las personas con discapacidad en la vida social de sus propios países si luego no dejemos que participen en la toma de decisión sobre los aspectos de la vida que se refieren a las personas con discapacidad. Si nos dejamos que eso pase, ¿cómo pretendemos que las personas con discapacidad tengan un rol de participación igualitario en la toma de decisión de la sociedad, en el proceso de toma de decisión a nivel nacional? Pero no es que la participación de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisión es un capricho. No es que a alguien un día se le ocurrió que las personas con discapacidad tienen que participar. Hay razones específicas detrás de esa decisión, que se refieren, por ejemplo, al hecho de que las necesidades y las preocupaciones de las personas con discapacidad resultan más claras si son las mismas personas con discapacidad planteando, y que las soluciones a esos problemas vengan de la experiencia directa de la persona. Por más que uno estudie sobre el tema y que lea y que se informe, nunca va a tener el nivel de entendimiento de las violaciones de los derechos de las personas con discapacidad que las mismas personas tienen. Es por eso que es necesario que participen. Además,
asegurar la participación de las personas con discapacidad ayuda al mismo sector a ser más visible, a vencer esa invisibilidad en la cual históricamente se han puesto las personas con discapacidad. Y eso ayuda a poner en marcha un proceso de respeto de los derechos de las personas con discapacidad que sería más problemático limitando la participación de las personas con discapacidad. A final de la cuenta, como todos saben, el lema de las personas con discapacidad en el mundo es nada sobre nosotros sin nosotros. Sí, no. Y este es yo creo que es un eslogan muy poderoso. Es algo que realmente resume todo lo que estamos hablando. No podemos pretender de solucionar los problemas en materia de violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad si no involucramos a las mismas personas con discapacidad, a los titulares de esos derechos, en la búsqueda de soluciones a esos problemas. Hemos cubierto los primeros 6 al principio. Nos queda el punto 7, que se refiere a qué podemos hacer para facilitar la implementación de la Convención en el país, cada uno desde su punto de partida. Vamos a ver, como les comentaba en el principio, qué pueden hacer los agentes del Estado para eso, qué pueden hacer las organizaciones de y para personas con discapacidad, qué puede hacer la sociedad civil no estrechamente vinculada con la discapacidad, qué pueden hacer las instituciones nacionales de derechos humanos como el CONADE, y finalmente, ¿qué pueden hacer las Naciones Unidas en los países para apoyar la implementación de la Convención? Como les comentaba, el Estado es el primer titular de obligaciones con respecto a la Convención. Por esto, vamos a empezar con qué pueden hacer los agentes estatales para promover e implementar la Convención. En primer lugar, pueden ratificar la Convención. Ese es el primer paso. Y en Honduras tenemos, como decíamos, la suerte de tener ratificada tanto la Convención como el protocolo. ¿Cómo el qué? El protocolo. Una vez que la Convención ha sido ratificada, el Estado puede y debe dar publicidad a ese hecho. Consideren ustedes que todas las personas con discapacidad en Honduras están conscientes de que se haya ratificado la Convención. No. Entonces, ahí una de la responsabilidad del Estado, a través de las instituciones que existen, es dar a conocer que la Convención existe, que es vinculante para Honduras y que tiene que ser conocida para los titulares. Traducir la Convención a los idiomas locales y posibilitar su consulta en formato accesible. Idiomas locales, el español es un idioma oficial de la Convención, no hace falta traducirlo. Pero para asegurar una amplia difusión, se podría pensar de traducir la Convención a los idiomas indígenas. No estoy seguro de que hay iniciativa en ese sentido, pero eso es algo que vamos a subrayar el próximo martes cuando tengamos la sesión con los funcionarios del Estado. Pensemos, por ejemplo, a todo el tema de los buses con discapacidad en la mosquitia. ¿Ayudaría a conocer la Convención en idioma mosquitia? Seguramente sí. Entonces, probablemente eso sería una buena iniciativa que se podría implementar por parte del gobierno. Asegurarse de que se designe un organismo gubernamental encargado de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención. Como decíamos, existe una dirección de discapacidad dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, pero no se trata solamente de decir que existe y de normarlo. Se trata también de dotarlo de los recursos técnicos, financieros y humanos para que pueda desarrollar su mandato y comenzar la aplicación de la Convención. Considerar la posibilidad de establecer un mecanismo de coordinación, lo que hablábamos.
las intervenciones en materia de derechos de las personas con discapacidad tienen que necesariamente que ser multisectoriales. Entonces, un solo organismo, además a nivel de dirección, responsable de la implementación, no es suficiente. Es bueno que haya un mecanismo de coordinación que permita que las intervenciones en los diferentes sectores respondan a una misma lógica. Designar un mecanismo independiente de seguimiento y aplicación. A falta de un mecanismo específico de seguimiento de la convención, como decíamos, este trabajo de seguimiento a la aplicación puede ser desarrollado por el CONADE. Pero repito, la responsabilidad de que el CONADE pueda ejercer ese trabajo no es del CONADE mismo, sino del gobierno. Finalmente, revisar y reformar las leyes y las políticas y adoptar otras medidas para aplicar la convención. Como decíamos antes, la ley de desarrollo para el desarrollo de las personas con discapacidad es una ley que se aprobó antes de la convención. Es una ley que ha quedado superada por los eventos, digamos. Entonces, quizás se podría aprovechar esa coyuntura para elaborar una nueva ley que sí esté perfectamente alineada con la convención. ¿Cómo dice? Ahorita estamos en ese proceso. Sí, yo sé, pero por eso es una oportunidad. Existe también una política. Hay que aprovechar esos instrumentos, hay que modificarlos para que estén alineados de convención y usarlos como instrumento para reclamar los derechos de parte de ustedes y para garantizarlos por parte del Estado. ¿Qué otras medidas consideran ustedes que debería el Estado implementar para asegurar una correcta implementación de la convención? ¿Creen que con esto estamos o consideran que hay algún otro punto que podríamos indicar en nuestro próximo taller con los operadores del Estado? Socializar con todo socializar estas convenciones con todos los sectores, sociedad civil, ¿no? Empresa privada, Muy bien. el mismo Estado, Súper bien, muy bien. los derechos humanos tienen que entrar ahí. Es un punto que va un poco más allá de la parte de traducir la convención y posibilitar su consulta, ¿verdad? Es un tema de promocionar la convención, que hemos venido diciendo antes, ¿no? Y esa promoción, como usted bien dice, tiene que dirigirse no solamente a las personas con discapacidad, a los titulares de derechos, sino que a las demás instituciones del Estado, que tienen responsabilidad compartida para la implementación de la convención. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Pasamos entonces a lo que más... Perdón. Son cosas también, inclusive dentro de los mismos canales del Estado, que hay, por ejemplo, traducción para las personas con discapacidad auditiva, que algunas cosas lo hacen y en las otras no. Entonces, yo creo que inclusive dentro de los mismos canales del Estado tener como un programa permanente, tanto de conocimiento de la convención, lo que pasa es que no conviene, porque si la conocemos podemos exigir, y eso es lo que no conviene, y también que los tomadores de decisiones la conozcan, porque a veces podemos llegar a los mandos intermedios y facilitar un poco el trabajo, pero el tomador de decisiones dice, no, yo no la conozco, no lo voy a cumplir. Pero, claro, esa es una buena descripción de la realidad. Pero ahí es que entra en juego el poder que la Convención tiene respecto a una declaración. La Convención es jurídicamente vinculante. O sea, el Estado no puede rehusarse a implementarla, porque con la ratificación se ha obligado a hacer. Entonces, cuando a ustedes alguien le diga, no, yo no la conozco, yo no la voy a aplicar, ustedes tienen que decir, fíjese que no, porque usted está obligado a cumplirlo, porque el mismo Estado ha decidido comprometerse, no porque se lo está diciendo alguien de fuera. No se puede ignorar el conocimiento
Exactamente. ¿Quién más? Sí. Tomando en cuenta el aspecto de la publicidad, sería muy bueno que nosotros o el mismo Estado pudiéramos tener un equipo que nos ayude a crear publicidad de verdad en los medios de comunicación, porque se estuvieron pasando unos spots sobre discapacidad que eran muy bonitos, pero ya se terminaron y era lo que hacía don Francisco. Pero nosotros como Honduras no tenemos publicidad para las personas con discapacidad. Es importante empezar a visibilizar y hacer incidencia en la sociedad civil para que se tomen más en cuenta que existe este sector tan olvidado. Y, por ejemplo, tomar como base la empleabilidad, porque hay muchas personas con discapacidad que tienen capacidad para trabajar, pero tenemos la renuencia de la empresa privada que no quiere dar trabajo a personas con discapacidad que tienen capacidades. El año pasado en este mismo salón tuvimos un congreso sobre esto y nos decía un representante de la empresa privada: yo no voy a hacer nada para que se incluya a personas con discapacidad en empleo. Y ahí entra en juego otra vez la responsabilidad del Estado, porque quien es responsable no es la empresa privada, es el Estado. Y la ley sí establece cuotas mínimas de empleos. Entonces, si no... Sí, ya llega el micrófono. Si los empleados, si los públicos, el sector privado no quiere hacer nada, ahí se tiene que establecer un mecanismo para que se obligue. De otra manera, quien va a ser responsable frente a las decisiones del comité va a ser el Estados Unidos. Diana. Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo con la compañera, ¿verdad? No podemos hablar de una verdadera inclusión social si no hay una inserción productiva, ¿verdad? Donde podamos nosotros las personas con discapacidad competir, ¿verdad? De igual a igual con una persona sin discapacidad. Es necesario pues tomar medidas, levantar campañas de sensibilización tanto dentro del sector como fuera, ¿verdad? Para que esto sea realidad. No puede haber inclusión social si no hay inserción productiva, a mi punto de vista. Muy bien, gracias. ¿Otra más acá? Julio García. Igual, cuando se habla de inclusión social, no solamente esperar escuchar las palabras y las buenas intenciones, sino las acciones que se realizan. Por ejemplo, en este momento se ha estado desarrollando el famoso diálogo nacional con todos los sectores. Yo no tengo particularmente conocimiento que el sector de discapacidad esté involucrado. Nosotros de nuestra organización mandamos 2 representantes el día de la convocatoria, que estuvo completamente full, que la gente casi ni cabía, y le dijeron que ya no había espacio. Tal vez pensando positivamente, tal vez no fue porque eran personas con discapacidad, tal vez de repente ya estaba muy lleno, pero lo cierto es que es un tema que nos atañe a todos. Entonces, no solamente cuando vamos a hablar de discapacidad hay que llamar a las personas con discapacidad, también en todos los temas generales del país, todos los temas de interés. Y el tema de la discriminación es muy interesante, porque para hablar de discriminación no se necesita que la discriminación sea intencional. El resultado de que estas personas no pudieran participar en el diálogo fue de facto una exclusión de las personas con discapacidad. Y entonces, aunque esa no era la idea inicial, si no se decidió a priori excluirlo, el resultado ha sido igualmente la exclusión. Entonces, igualmente, se trata de una forma de discriminación. Ahí sí tenía la última intervención. Y luego me han dado las últimas 2 intervenciones ya la posibilidad de pasar a qué pueden hacer las organizaciones de y para personas con discapacidad. Una de las preguntas que yo me hago, el por qué la ley de adulto mayor se cumple y por qué la ley de desarrollo integral para las personas con discapacidad no se cumple. Ese es mi interrogante. Y vamos a ver ahora, entonces me ayuda aún más para pasar al siguiente punto, para ver qué pueden hacer las organizaciones de y para personas con discapacidad para eso. Primero que nada,
la convención puede ser usada como referencia para evaluar las leyes y las políticas nacionales, así como las actividades del gobierno y de otros agentes para garantizar la observancia de la convención y su progresiva aplicación. ¿Qué significa esto? Ustedes cuentan con un instrumento muy valioso. La pregunta que hacía usted es una pregunta muy larga. ¿Por qué no se aplica? ¿Es voluntad política? Pues sí, está bien, pero volvemos al tema de las obligaciones. Pero yendo más allá de la política, de la ley específica de desarrollo integral de personas con discapacidad, la convención les da un instrumento para que ustedes puedan evaluar todas las demás intervenciones, que son intervenciones generales del gobierno, que van necesariamente a incidir en los derechos de las personas con discapacidad. Pensamos en la Ley General de Educación. Ustedes tienen, gracias a la convención, la posibilidad de decir, este punto específico de la ley no está acorde con la convención. Este punto específico no garantiza la educación integral y la integración de los niños y niñas con discapacidad en el sistema educativo nacional. Ese punto entonces se tiene que modificar, no porque lo dice Fenopti o Fenopteris o Furil o quien sea, sino porque el Estado no puede aprobar leyes que vayan en contra de tratados internacionales que hayan ratificado. Ustedes tienen la posibilidad de pensar, de evaluar las políticas sociales del gobierno, por ejemplo, con base en la convención. Y si las políticas no están de acuerdo con la convención, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo notar, y no solamente de hacerlo notar y de hacer campañas sobre eso, de recurrir frente a los tribunales nacionales, porque la convención en Honduras es una ley del Estado y tiene rango constitucional, tiene rango superior a las leyes. Entonces cualquier ley nacional que vaya en contra de lo especificado por la convención puede ser, las organizaciones pueden recurrir, puede hacer un recurso de anticonstitucionalidad que depende del derecho que Honduras haya ratificado la convención. Vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto. La convención es un punto de partida también para informar sobre las decisiones de la persona, sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora que se elaboró el informe alternativo, no se dijo simplemente en Honduras no se respetan los derechos de las personas con discapacidad. Lo que se dijo es, el artículo 5 establece ese derecho, la situación de ese derecho es tal. El artículo 6 establece ese derecho, la situación es tal. Eso permite ser más precisos a la hora de definir cuál es la situación de las personas con discapacidad en el país y hacer que las recomendaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad sean más específicas y dirigidas a la solución de problemas específicos. En otras palabras, la Convención le permite ser más precisos a la hora de denunciar las violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el país. La convención entonces es un instrumento de defensa, la base para que las personas con discapacidad puedan, a través de sus organizaciones, comunicarse con el Comité Internacional y centrar la atención de los medios de comunicación sobre la situación. Pero repito, no de manera general, aquí en Honduras no se respeta, no. Acá en Honduras el derecho a la educación no se respeta por esta y esa otra razón, porque hay escuelas especiales para personas con discapacidad, pero no se garantiza la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo general. O porque en el hospital tal no se permite el acceso a personas con discapacidad, o no se atiende a las personas con discapacidad por tener discapacidad. En el momento en que ustedes apegan sus denuncias a un instrumento como la convención, sus denuncias agarran fuerza. Cuando ustedes hacen sus denuncias con base en la convención, nadie le va a poder decir que se están inventando, porque se están basando sobre un instrumento objetivo,
un instrumento internacional, un instrumento que el gobierno de Honduras ha decidido de manera autónoma ratificar y hacerlo parte de su propio sistema. Esto les garantiza a ustedes que puedan establecer cuáles son las recomendaciones del Estado, independientemente de que la violación surja de manera directa de otros agentes que no son agentes estatales. Como puede ser un doctor, un enfermero, un maestro, un director de una escuela. Pero eso le da, ya le doy la palabra, la posibilidad de entender que si bien es cierto es, por ejemplo, un director de escuela que impide que un niño o niña con discapacidad tenga acceso a las estructuras escolares, la convención en la vinculación le da la posibilidad de identificar quién dentro de la estructura del Estado es responsable para eso. Y entonces recurrir frente a los tribunales nacionales no contra la persona, sino contra el Estado a través de la Secretaría, a través de las departamentos de Educación o a través de toda la estructura jerárquica que hay detrás de la persona que materialmente hace el acto de discriminación. Por favor. Ustedes como oficina manejan datos, información de que una vez presentada una denuncia de la manera que ustedes dicen, en otro país, no necesariamente en este, han tenido los resultados. Porque yo puedo llegar a denunciar, pero ¿cuál es la finalidad del resultado? Revertir la acción, ¿verdad? Contra la que yo estoy llegando a denunciar, porque de qué sirve llegar a denunciar y el Estado, la persona puede denunciar 100 veces, pero no se revierte la acción, la violación del Estado hacia mi derecho, entonces no estoy en nada. Entonces, manejan ustedes información si en otros países o en el país hondureño o en Honduras esas acciones han tenido resultados. Miren, es cierto que son procesos largos, no siempre da resultados y todo, pero como veremos, para poder tener acceso a los instrumentos que la Convención y el Protocolo Facultativo dan, tienen que agotarse todos los recursos nacionales. Si usted no presenta una denuncia en Honduras, no recurre contra la decisión, no recurre hasta la Corte Constitucional, a la Sala de la Constitucional, usted no tiene la posibilidad de acudir al Comité de Personas con Discapacidad. Lo vamos a ver en un rato. Entonces, entiendo que hay cierta frustración porque no funciona, el sistema de justicia no funciona como debería funcionar, en todos los ámbitos, no solamente los ámbitos de discriminación hacia las personas con discapacidad. Pero la denuncia y el recurso a la estructura jurídica del Estado es una condición necesaria para poder llegar al nivel internacional. Entonces, más bien, si ven que esto no trae resultados, ese es un argumento que ustedes pueden presentar frente al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero lo que quiero decir es que no pueden llegar al comité sin haber pasado por los diferentes niveles de la justicia hondureña. Entonces, todo eso sí lo tienen que hacer. Pero ¿cuánto tiempo me podría llevar a mí dentro de mi país poder agotar la vía nacional para poder llegar en alzada a la vía internacional? Años. 7, 8 años. Y la violación es en este momento. Y detrás de mi violación vienen tal vez 25 o 30 más. Estamos de acuerdo. Por eso, además de la denuncia a los tribunales, hay que hacer otro tipo de actividades que incluyen campaña, presión, exigencia, para que eso termine. Pero lo que les quiero decir en esta sede es que si recurrir a los tribunales nacionales no le resuelve ese problema, ustedes no pueden recurrir al comité. No, eso O sea, el comité les va a ayudar después de eso. Antes de eso, no. Sí, eso es claro, porque si no hemos agotado la vía nacional, internacionalmente no pueden meter mano, digamos así. Pero ese sentido que la sociedad civil no ha tomado su papel preponderante en decir, vamos a hacer esto para poder llegar a sensibilizarnos, no lo sé. Entonces, y estamos esperando que estos instrumentos jurídicos internacionales vengan a solucionar muchas situaciones que dentro de nuestro rol como sociedad civil y como organización de sociedad civil, ya sea padres, personas, para y por, no lo hacemos. Entonces, ¿cómo incentivar ese sentido de
sentir nuestro este instrumento, realmente creo yo que sería algo mucho más, sería el primer paso para avanzar a otros estrados, porque si no sentimos estos instrumentos, no los vamos a utilizar como ellos. No, estoy muy de acuerdo. Y esos instrumentos son una ayuda, pero una ayuda de mediano a largo plazo. Entonces, claramente son muy útiles. Hay muchos sectores, como les decía, que no tienen un instrumento así y no pueden apoyarse en un sistema de ese tipo, pero que aún así llevan a cabo su propia lucha y su propia reivindicación. Entonces, el hecho de contar con instrumentos así es una ayuda, pero no es la salvación. Y no es que venga alguien de fuera a resolver los problemas de acá. Eso no impide que el trabajo se tiene que hacer de la misma manera. Ahí hay y acá en primera fila, y luego pasamos a... Sí, una de las cosas que usted mencionaba, una palabra clave, y es denuncia. Yo creo que inclusive como cultura, como país, no tenemos esa filosofía de la denuncia. Hay a veces temor, inclusive dentro del mismo jornada, de verdad que está mi compañero, que se dicen, hay miles de denuncias en cuanto a trabajo, en cuanto a cosas, pero en educación, ¿qué? Y también a veces por desconocimiento al mismo proceso, a que si yo tengo una denuncia de trabajo, ¿a dónde tengo que ir? ¿Qué instancia tengo que tocar primero para agotar, como usted mencionaba, toda la parte, todo el marco jurídico nacional y todas las instancias nacionales para llegar después de? Y algo que, como dicen, desanima es que también se necesita la respuesta en tiempo, ¿no? Porque hay todo un proceso demasiado largo, inclusive vaya, ¿cuándo va a ser examinado Honduras? En 2018 creo, al final, ¿no? Porque somos como el país 36, 38 por ahí. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Entonces crea un poco de desánimo que en general, pero que hay que denunciar y toca hacer. Yo creo que empezar por ahí también. Pero imagínense los sectores que ni siquiera en el 2018 van a ser evaluados a través de los informes. O sea, realmente, yo entiendo que es un proceso largo, que puede ser frustrante y todo, pero esa es una de las oportunidades, no es la única, y de acá a cuando lleguen las recomendaciones del comité, ustedes no van a estar esperando nada, porque hay mucho trabajo por hacer. Entonces eso, la existencia de la convención y del protocolo no nos salva de hacer un trabajo que es el que han venido haciendo en los últimos años y que es necesario, que sí es necesario hacerlo. Y la cultura de la denuncia, estamos muy de acuerdo, pero los mecanismos internacionales entran en juego después de ese proceso internacional. Entonces quizás uno de los trabajos que es necesario hacer al interno del sector es fomentar esa cultura de la denuncia. Porque si no se empieza por la denuncia, no se puede llegar a ese mecanismo. Yo entiendo que la gente está frustrada y que no quiere denunciar lo que le pasa, estamos de acuerdo, yo realmente entiendo la situación, pero la consecuencia de esto es que se autolimita y se autoexcluyen de un mecanismo internacional que existe para las personas con discapacidad y que no existe para otros sectores. Entonces, yo les animo a que sí, que no se cansen de denunciar, no solamente los tribunales, el tema de la denuncia pública y de las campañas también es muy importante, pero para acceder al mecanismo se necesita entrar en el mecanismo jurídico nacional y tener una respuesta hasta negativa, o sea, tener sentencias en contra, no alcanzar el nivel, porque si se alcanza el objetivo que se tiene a la hora de denunciar, mejor. Pero si los tribunales nacionales están en condiciones de restablecer el derecho que se ha violado, ahí no es necesario pasar al sistema internacional, entonces mejor. Pero si usted no denuncia, se quita la posibilidad que el sistema nacional y el sistema internacional le restablezcan ese derecho. Pero estábamos en relación pobreza y alguien pobre, el acceso a la justicia limitada, es una cadena. Yo soy pobre, difícilmente puedo acceder a la justicia porque mis posibilidades simplemente pueden ser, yo trabajo para comer y no me dan las posibilidades de poder buscar la manera de llegar a esa justicia que tal vez puede ser tardía y un costo largo. No, ese es el detalle. Y entraríamos al mismo círculo, discapacidad, pobreza. Entonces, bueno, yo no vine a contarles un cuento de hadas, o sea, la realidad es muy compleja en todos los lugares. Y de hecho, los mecanismos, como veremos,
internacionales sí toman en cuenta esa situación. Pero ¿por qué se hace? Luego lo veremos en detalle también. Pero ¿por qué se establece el principio del agotamiento de los recursos nacionales? Porque si no, todo el mundo se iría para allá y la eficacia sería aún menor y se tardaría aún más de lo que se termina ahora. Además, la comunidad internacional no viene a sustituir los estados nacionales, viene a apoyarlos y a complementarlos. Esta es la lógica que está detrás. Que luego en la realidad, eso es algo muy complicado y muy largo, estamos de acuerdo. Pero repito, es algo que existe y que es necesario explotar. Y que si ustedes mismos se auto-boicotean y no toman parte de eso, pues no nos sirve de nada tener una convención. Aquí en primera fila, luego seguimos, por favor. Sí, yo de acuerdo con que se debe fomentar la cultura de la denuncia, pero nosotros como organización hemos estado haciendo algo y no ha obtenido resultados, además hay una violación comprobada de la Secretaría de Educación, claro, violación al artículo 24 de la Convención. Yo pienso que a lo mejor necesitamos una formación más específica sobre cómo y qué instancias internas, o sea, cómo lograr la eficacia de esa denuncia a nivel local, porque la verdad es que en nuestro país todo el mundo tiene desconfianza de los mismos aparatos estatales e incluso los de derechos humanos. O sea, entonces la gente dice, yo voy al CONADE, pero ¿quién nombra a la gente del CONADE? O quién, o sea, uno de antemano no es que no quiere, sino que conoce de otras experiencias y sabe que muchas de esas cosas generalmente se quedan en el camino. Entonces, de repente quizás hace falta en eso, ¿verdad? Para poder ser más específicos, cómo documentar, cómo poner y cómo incidir más para que esa denuncia local, interna, sea más efectiva en cuanto al resultado que se quiere. Bien, veremos luego, pero la responsabilidad de que las denuncias no se queden en el camino depende también de los que denuncian, de los que recurren, porque no siempre, pero también, o sea, porque justamente existe este mecanismo internacional si el mecanismo nacional no cumple. Pero ustedes existen. Otros sectores, cuando la denuncia no procede, no tienen ninguna otra posibilidad. Ustedes sí tienen otra posibilidad. Hay más, pero deberíamos avanzar. Entonces, muy brevemente, dos aquí también, bueno, en primera fila, y luego pasaríamos a la otra. Sí, el compañero decía que las personas en pobreza no tienen acceso a pedir justicia. Pero yo digo que ahí entramos nosotros, las organizaciones, o sea, nosotros somos los llamados a cumplir esa parte y a poner a la disposición a las personas en extrema pobreza de los mecanismos para poder acceder a la denuncia. Entre más hagamos la denuncia, cierto, de repente no nos va a dar los resultados que queremos, pero yo digo que entre más lo hagamos, vamos a ir haciendo ese caminito y de alguna manera vamos a llegar al fin que queremos lograr. Estoy de acuerdo. Y presentar una denuncia al CONADE tampoco cuesta nada. Ahí hay un tema de desconfianza, pero no cuesta. Claramente, luego el proceso judicial sí, o sea. El seguimiento a la denuncia, porque muchas veces la gente llega a presentar la denuncia, pero para costear el seguimiento dentro del proceso de denuncia puede ser largo para alguien. Y estamos hablando que en la población hondureña hay 1.200.000 personas en condición de discapacidad. Entonces, es un universo grande para una oficina muy pequeña con 106 personas trabajando a nivel nacional. Nada más tenemos alrededor de 32 investigadores para todo este grupo de denuncias, y que no es exclusivamente para personas con discapacidad, de todo tipo de denuncias. Ustedes pueden hacer lo que quieran, es un derecho de libertad, como que no. Si la alternativa no, o sea, lo que buscamos aquí es buscar un mejor canal para hacer un poco más rápido y concreta las situaciones de que se nos dé respuesta a nuestras violaciones. Pues si esto no nos da, entonces no entiendo yo qué hacemos, pues. Eso no es más rápido, no es un instrumento que sirva a agilizar los procesos nacionales de denuncia.
Lo lamento, pero eso no es lo que yo le puedo ofrecer ni que las Naciones Unidas le puedan ofrecer. El tema es que, y vamos a seguir, es que ustedes, la violación de su derecho a trabajar, por el hecho que Honduras es parte de la Convención, es una violación de su derecho fundamental, de su derecho constitucional. Entonces esto le da la posibilidad de ir directamente al CONADE si quiere, o de recurrir, de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Eso se puede tardar mucho, pero en cuanto esté rechazado o cualquier cosa, ahí sí usted puede pasar al Comité Internacional, al Comité de Derechos Humanos. Antes de eso, no se puede. No, de acuerdo, yo entiendo la idea, ¿verdad? Que la idea es tratar de explicarnos a nosotros pues, que hay que seguir el procedimiento, aunque, claro, como estamos diciendo aquí, a veces el procedimiento local no tiene el éxito que uno requiere. Yo entiendo al compañero, igual situación nos pasa a nosotros. El gobierno lo que típicamente hace es que obvia el caso particular de uno o el de él, por ejemplo, y dice, no, si estamos dando trabajo, miren, aquí tenemos a fulano y sultano empleado, que en efecto lo están empleando, ahora por eso no resuelve el problema, porque igual nosotros, es un problema de violación de exclusión educativa y el gobierno dice, no, pero estamos contratando personal en plazas en tal lugar, pero eso no nos resuelve el problema a nosotros, ni a la gente que nosotros afecta. Mire, como proyecto lo que se ha hecho con otros sectores, como los pueblos indígenas, por ejemplo, o con la diversidad sexual, ha sido talleres de formación en litigio estratégico, a los abogados y a los equipos legales de esos sectores, para que puedan tener una idea clara de cómo recurrir y de cómo hacer todo el proceso. Si estas son las necesidades del sector de discapacidad, podemos pensar de diseñar algo así para las personas. Trabajar en colectivo, creo yo que eso sería más, como dicen, una otra noche de verano, pero ya si trabajáramos todos en un solo grupo, creo yo que haríamos más incidencia, y creo yo que esa es la tarea primordial del colectivo de personas con discapacidad, es hacer incidencia antes que... Sí, estamos de acuerdo, eso, todos los instrumentos de los cuales estamos hablando hoy no sustituyen el trabajo de incidencia positiva que se quiere hacer. Otros dos temas que pueden hacer las organizaciones de discapacidad son cosas que se han venido haciendo en los últimos 2 años. Colaborar con el gobierno para alentarlo a presentar su informe al comité y colaborar con el diseño de ese informe y presentar informes paralelos al comité, para que el comité pueda tener una idea de la situación de las personas con discapacidad, tanto de la perspectiva del gobierno como de la perspectiva de la sociedad civil y del sector, sobre todo. Pero hay un rol también para las organizaciones de la sociedad civil distintas de las organizaciones de personas con discapacidad. Para empezar, esas organizaciones pueden empezar por incorporar los derechos de las personas con discapacidad en su propia actividad, en sus propios programas. Trabajar en contra de la corrupción, por ejemplo. Trabajar por el derecho a la educación significa necesariamente trabajar por el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Lo que hemos venido diciendo. No estamos hablando de derechos especiales, estamos hablando de los derechos humanos de todas las poblaciones. Entonces, si una organización trabaja en educación, ¿por qué debería excluir a personas con discapacidad? Más bien puede considerar dedicarse de manera específica dentro de su mandato amplio a favorecer a las personas con discapacidad. Pueden establecer programas o proyectos específicos para personas con discapacidad. Pueden colaborar con las organizaciones de las personas con discapacidad para fortalecer sus capacidades. Por ejemplo, algunas organizaciones son parte de federaciones de organizaciones de la sociedad civil, no solamente de personas con discapacidad. Es un intercambio, ayuda al fortalecimiento institucional recíproco de la institución y al final de la cuenta puede resultar beneficioso para el sector de las personas con discapacidad. Y finalmente, por ejemplo, el CPTRT, ¿no? El Comité de Prevención de la Tortura, tiene facultad de elaborar informes alternativos al Comité contra la Tortura. Se puede pensar entonces en este
informe que el CP13 incluye un apartado específico sobre la situación de la tortura respecto a las personas con discapacidad que se encuentran en situación de detención. Son iniciativas muy pequeñas y muy puntuales que pueden contribuir a la mejoría de la situación de las personas con discapacidad, independientemente que la discapacidad sea el principal sector de trabajo de una organización. ¿Y qué pueden hacer las instituciones nacionales de derechos humanos como el CONADE, por ejemplo? Antes que nada, señalar al gobierno cuál es la situación con respecto a la institución nacional que está encargada de implementar la recomendación. El CONADE, hablo del CONADE porque está hablando de Honduras, pero en general, el defensor del pueblo tiene el poder y el mandato de decir al Estado, miren, que en el país no existe la organización, una institución que está encargada de la implementación de la convención. Y esta en sí misma es una violación de la convención. Puede hacer sugerencias sobre cuál es la mejor manera de actuar de su organización. El CONADE puede tener un rol en dar la publicidad a la convención. Entiendo que hay iniciativas en ese sentido. Estamos muy bien. Tenemos la posibilidad de seguir trabajando en eso y de ampliarlo. Realizar investigaciones acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Incluir la convención en sus informes anuales, por ejemplo. Eso contribuiría a dar mayor visibilidad al sector. También no es algo novedoso, ciertamente se ha venido haciendo, pero siempre es bueno seguir haciéndolo y dar un paso más. Y presentar informes alternativos también. De acá a 2018 tenemos el informe del país, tenemos el informe de la sociedad civil. Quizás el CONADE podría ser invitado a presentar otro informe alternativo que ayudaría al comité a tener una visión aún más amplia y aún más independiente de la situación. ¿Qué pueden hacer entonces los equipos de las Naciones Unidas? No es que solamente estamos viniendo a decirle que pueden hacer ustedes y nosotros no hacemos nada. Incorporar la convención en los programas de los países. Tenemos un mandato con las Naciones Unidas de apegar todas nuestras intervenciones al derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso puede significar, por un lado, hacer actividades específicas y programas y proyectos específicos de las personas con discapacidad, y por otro lado puede significar tomar en cuenta los derechos de las personas con discapacidad, las intervenciones generales y globales que se hacen en cada uno de los países. Actividades específicas en relación a la ratificación y aplicación de la convención, eso no aplica para Honduras, porque sabemos que ya se ha hecho, pero se está haciendo, por ejemplo, un trabajo de ese tipo para incidir en la ratificación del protocolo facultativo de los derechos económicos, sociales y culturales. Estados Unidos todavía no lo ha ratificado y el sistema de Naciones Unidas aquí en Honduras ha venido trabajando en este tema. Fomentar la capacidad de organización de las personas con discapacidad. En Amapaís, por ejemplo, se ha beneficiado ahora de un subsidio del proyecto de derechos humanos para un trabajo de socialización y de elaboración de la versión amigable de la convención. Esa es una actividad que contribuye de alguna manera al fortalecimiento institucional de las organizaciones. Proporcionar información al comité. Cuando el comité se decida a examinar a Honduras, va a pedir a las Naciones Unidas acá en Honduras información fidedigna sobre la situación para que pueda complementar la información que ha recibido del Estado y de la sociedad civil. Y considerar la posibilidad de establecer programas específicos y solicitar fondos a través de algunos fondos fiduciarios que hay para poder diseñar e implementar programas específicos. Al final de la cuenta, como les decía, todos nosotros tenemos un rol que jugar. En eso, cada uno de su propio punto de partida, de su actividad personal, profesional,
de voluntariado. Entonces, no nos queda que ponernos las pilas y trabajar en eso. Sabemos que es un proceso largo y complicado, pero por un lado hay que comenzar, ¿no? Entonces esperamos que esta jornada de hoy no es un primer paso para algunos de ustedes, para otros sí, pero esperemos que pueda ser un paso más hacia el camino de la implementación de la Convención en el país. Termina acá la sesión número 3. Si hay alguna pregunta, podemos resolverlas. Si no, pasaríamos a las 4 que se refiere al protocolo. Yo solamente como una sugerencia, porque esto mismo se le va a dar al sector gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces, como una sugerencia que se pudiera hacer, no sé si más largo, no sé cómo, pero incidir en el sector gobierno para que ellos puedan tomar en cuenta todos esos derechos que hemos, o lo mismo que hemos visto hoy nosotros, y poder facilitarnos a nosotros el trabajo, porque a veces se hace tan difícil que uno se encuentra como de brazos atados, ¿no? Entonces, como una sugerencia, para que se pueda en ese momento, pues, como incidir, la verdad que esa es la palabra. Claro. Eso vamos a hacer, y les cuento que ha sido un pedido específico por parte de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de realizar esa jornada. Aquí hay una participación. Yo quisiera agregar a ver si es posible que en ese taller con el gobierno ustedes pudieran documentarse, quizás de manera breve, de algunos casos emblemáticos de violación de derechos y de la Convención en Honduras, para que los pudieran plantear quizás o invitar a algunos de los, no sé, cuestión de equipo, a todos los participantes que quisieran exponer básicamente la situación, pues para no solamente lograr conocimientos, sino más bien de repente alguna respuesta por ahí positiva de algún involucrado. Es una muy buena sugerencia, pero el taller de la próxima semana va a ser enfocado en la parte del poder ejecutivo, o sea, en la parte de implementación de la Convención, no tanto en la parte judicial, ¿verdad? Entonces es una muy buena sugerencia, pero quizás deberíamos pensar en una nueva, en una tercera etapa que se refiera más al tema de los casos. Ahí dos más intervenciones y luego pasamos. Sí. Bueno, yo creo que el gobierno no ha sido lo suficientemente responsable. Los sordos hemos sufrido mucho, hemos buscado empleo, no hay sordos empleados, no hay muchos, y algunos buscan trabajo, no hay, se les niega. Para nosotros como personas sordas es muy difícil. Otra cosa es la carrera de intérprete en la universidad, no se ha retirado. Sí, muchas gracias. O sea, realmente... Él antes me decía que le preguntara si una persona de la universidad va a ir, ¿no? Se necesita que venga alguien de la universidad. ¿Sabes si han invitado a alguien? Sí, está de la unidad de inclusión social y diversidad. Y también invitamos, pero no hemos tenido respuesta, de la unidad de terapia, algo así. De la universidad. No sé de eso, no sé de eso. No la conozco. Esa unidad. Terapia disfuncional, unidad de terapia disfuncional de la UNAM. Ajá. Y la otra, la unidad de inclusión social y diversidad. Son dos unidades. Aquí luego Pero con respecto a que van a trabajar con el Poder Ejecutivo, hay un par de denuncias exclusivamente contra secretarías de Estado que han violado cuestiones y están en instancia administrativa. Podría invitarse y determinar y decir qué solución se le da, porque justo Penapapedis tiene una, ¿verdad?, que está en instancia administrativa, en el Poder Ejecutivo, todavía no ha tenido resolución. ¿Podrían hacernos llegar esta denuncia para que Sí, lo hice su compañero. Sí, con muchísimo gusto. No estamos
Lo que pasa es que no teníamos conocimiento. Sí, pero si ustedes nos la mandan, nosotros con gusto podemos plantearla en el próximo año. Con muchísimo. Y hay participación también del Poder Judicial. Hemos invitado al Poder Judicial. A ver, ojalá que puedan venir. Sí, pero... Listo. Pasaríamos entonces al último